¿Cuál es la temperatura de los medios en Estados Unidos? ¿Qué tanto le interesa justamente esta renegociación? ¿Por qué? Bueno, pues porque nosotros le hemos dedicado en los medios nacionales prácticamente las portadas estos días. Me da mucho gusto que desde Chicago me tome esta videollamada Carlos Bravo Regidor. Él es periodista, analista político, ha estado por acá, ahorita anda justamente por allá. Carlos, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte esta noche. Hola Javier, ¿cómo estás? Muy buenas noches, gracias por la llamada. Buenas noches. A ver, Carlos, es lo que queríamos saber. Tocamos base contigo y te agradecemos de verdad que nos tomes esta videollamada desde Chicago para saber cómo se han movido estos guiños entre López Obrador y Trump, cómo la prensa estadounidense, cómo ha tomado estas cartas y también estas visitas a México. Cuéntanos un poco. Bueno, mira, de entrada yo te diría que ante lo que estamos es ante algo sobre todo protocolario, ¿no? Tanto en el tema de las cartas que intercambiaron Andrés Manuel López Obrador y Donald Trump, como en el tema de la visita de Chrystia Freeland a la casa de campaña del presidente electo, ¿no? Estamos ante un intercambio de cortesías, ante el establecimiento de primeros contactos, quizás, y esto es probablemente lo más importante, estamos ante un primer esfuerzo por fijar un tono, por tomar un pulso, pero nada más. Es decir, yo pienso que no debemos exagerar la importancia de estos intercambios, sobre todo porque las diferencias sustantivas, sobre todo con Donald Trump, pues siguen ahí, ¿no? Un cambio de presidente no significa un cambio de país ni un cambio de interlocutor. México va a seguir siendo México para Donald Trump y Donald Trump va a seguir siendo Donald Trump para México. Ok. A ver, entonces, demos de la importancia de los primeros pasos de una relación que así tiene que empezar, que qué bueno que empiece así ante un buen gesto, ante una buena carta, ante algo en donde está el elefante, y lo hemos mencionado por acá, este elefante inmenso en el cuarto, o por lo menos en la cuartilla del muro. No se ha mencionado, no se ha hablado, ha habido cortesía. Esta cortesía, dices, es, vaya, lo que se esperaba. Pues sí, mira, incluso yo iría un poco más allá y diría que sí, pues es de reconocerse, es un cierto cambio de tono, sobre todo de la Casa Blanca para con México, que muy probablemente sea consecuencia de un reconocimiento del cambio de liderazgo. Donald Trump se acostumbró a tratar con un presidente mexicano que, digamos, en cierto sentido ya iba de salida y que políticamente era un presidente muy débil, muy repudiado por la opinión pública y con muy poco capital político. Ahora Donald Trump enfrentará a un presidente mexicano pues que más bien tiene un liderazgo fuerte, un apoyo popular pues innegable, y que de alguna manera cambia su posición, sobre todo en términos internos, frente a Donald Trump, ¿no? Y yo creo que bueno, pues eso es lo que explica ese cambio de tono que vemos de la Casa Blanca, ¿no? ¿Qué tal los medios estadounidenses? ¿Qué tal les importa este cambio de Andrés Manuel López Obrador? Aparece en las pantallas de CNN, de Fox, de NBC. ¿Cómo se toman estos acercamientos, estas cartas? Sé que hay varios temas ahorita en la agenda en Estados Unidos. El principal es con miras a noviembre, lo que suceda en noviembre, y es lo que les importa realmente a Donald Trump. Está también Irán, está la relación con la Unión Europea. ¿Pero dónde queda México ahorita? Mira, yo creo que en realidad no ha sido una noticia de 8 columnas, como diríamos en el argot periodístico, porque en realidad hay muy poca sustancia en estos intercambios. En México ha sido noticia, desde luego, porque en estos días, pues todo lo que López Obrador haga o diga es susceptible de convertirse inmediatamente en noticia de 8 columnas, incluso en detrimento de cosas que pueden ser más sustantivas como las que sigue haciendo el actual gobierno, aunque no necesariamente sea ya una prioridad en la opinión pública, porque pues, es un gobierno saliente, ¿no? En general, lo que yo he visto en la prensa estadounidense no es mucho interés por lo que está ocurriendo ahora. Desde luego, pues se cubre y todo, pero para nada es comparable con lo que está ocurriendo en la prensa mexicana. Creo que el tema de fondo en este momento, y sobre todo tomando en cuenta el encuentro de López Obrador con Chrystia Freeland, la ministra canadiense, es el tema de los sueldos. Tanto en la carta que envió originalmente López Obrador a Trump, como en la que le respondió Trump y en el encuentro con Chrystia Freeland, los sueldos son muy importantes porque tanto Estados Unidos como Canadá han puesto sobre la mesa el hecho de que lo bajo de los salarios que se pagan en México
constituye para ellos pues una forma en la que México, o que sí, que el trabajo en México, que el valor del trabajo se vuelve un imán de inversiones en sus respectivos países que podrían quedarse allá. Y creo que en cierto sentido tanto los estadounidenses como los canadienses están apelando como a esta suerte de progresismo o de populismo de López Obrador, que ha insistido mucho en que los salarios deben subir. Yo creo que para los electores mexicanos es una buena noticia que el presidente de México reconozca el escaso valor que tiene los salarios, el trabajo en general en México, pero esto entra en colisión con el modelo mediante el cual México se insertó en América del Norte, porque lo que constituía precisamente el atractivo de México dentro del tratado para sus socios era la mano de obra barata. Claro. Y ahora digamos que Estados Unidos y Canadá presionen para que aumenten los salarios en México. Que el presidente de México, pues dadas sus credenciales, insisto, algunos le llamarán progresistas, otros populistas, pero bueno, sus credenciales que lo ubican, digamos, del lado de que también quiere subir los salarios, pues todo esto configura una situación en la que, y lo estamos viendo también en las reacciones a esas reuniones, quienes están más nerviosos son los empresarios mexicanos o los inversionistas en México, porque esa mano de obra barata pues era parte del modelo o la razón por la cual México se convertía en un destino atractivo para su inversión. Ese es yo creo que la semilla, es la semilla de esta discusión. Tienes razón, una semilla que no solo toca el Tratado de Libre Comercio, sino también toca un sistema laboral en este país, en donde, bueno, pues sí puede parecer incómodos para ciertos sectores. Muy interesante el análisis. ¿Le queda al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto la única carta del Tratado de Libre Comercio o hay algo más por hacer en esta relación? Mira, yo creo que el gobierno del presidente Peña Nieto está siendo muy cuidadoso de entregar la estafeta, digamos, sin sobresaltos, sin exaltación, de mandar la señal tanto hacia adentro de México como hacia afuera frente a nuestros socios, de que México es un bloque, ¿no? De que estén negociando con el equipo del presidente Peña Nieto o con el equipo del presidente electo López Obrador, el interlocutor es el mismo, los intereses son los mismos. Entiendo que la delegación canadiense que vino a México estaban nerviosos porque en algún momento el equipo de Andrés Manuel López Obrador hizo una declaración de que, bueno, pues que en última instancia México podría estar interesado en firmar un acuerdo bilateral con Estados Unidos. Sí, estaba nervioso. Eso le prendió las alarmas a los canadienses, pero el contexto en el que el equipo de López Obrador hizo esa declaración era un contexto en el que decía, bueno, si finalmente Estados Unidos decide cancelar el Tratado de Libre Comercio, pues Canadá y Estados Unidos tenían un acuerdo de libre comercio previo al TELCAN que, digamos, se volvería a activar. Pero México y Estados Unidos no tienen nada por el estilo. Entonces, bueno, pues México buscaría en última instancia y como solución de emergencia ese acuerdo. Y yo creo que parte de los canadienses vinieron de alguna manera a obtener seguridades o garantías de que esa era una posición de última instancia de México y no la posición con la que llegaban a negociar ahora los integrantes del equipo del presidente electo López Obrador, ¿no? Ok. Bueno, pues qué importante tocar base contigo, Carlos. Gracias por esta entrevista, gracias por tomarnos esta videollamada desde Chicago. Será un placer, por supuesto, tenerte mientras estés por allá. Creo que todavía te quedas unas semanas por allá. Así que, bueno, vamos a tocar base contigo porque esto va a seguir siendo noticia. Gracias, Carlos.